Eh, Esta va a ser ya nuestra última clase. Hemos visto todo lo que tiene que ver con la implementación del sistema de gestión de seguridad conforme a los requisitos de la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ahora lo que nos toca justamente desarrollar es un punto importante que he considerado meterlo aquí para que sepamos también cómo reaccionar ante este tipo de eventos, ¿no? Haciendo un breve recordatorio a forma introductoria, ¿recuerdas cuál era el objetivo de la seguridad? El objetivo era principalmente crear un ambiente laboral seguro y saludable en el cual podamos asegurar que los trabajadores hagan sus actividades de forma segura, sin mayor exposición a riesgo y obviamente todo esto con la finalidad de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Para eso hacemos seguridad, ¿cierto? Nosotros no queremos accidentes, no queremos que nadie se me vaya a accidentar, no queremos tener menos trabajadores, no queremos lesiones ni nada de eso. Queremos que las actividades que pueden o no ser más o menos riesgosas, eh, no implique que un trabajador se lastime. Nadie quiere perder un trabajador, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la práctica, nosotros hacemos un montón de medidas, ¿cierto? Hacemos capacitación, hacemos elaboración de procedimientos, inspecciones, damos recomendaciones en seguridad y esto no siempre termina siendo efectivo, ya sea porque nos faltó abordar algún tema en específico, ya sea porque faltó asignar más recursos para que sea realmente efectivo lo que estamos haciendo, ya sea porque el trabajador simple y llanamente no quiso hacer caso o se olvidó o se confió o qué sé yo, puede ocurrir alguna desgracia. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre debidamente preparados para insistir en los buenos hábitos en seguridad, acostumbrar al trabajador que actúe con seguridad en todas sus actividades y al mismo tiempo siempre estar vigilante, siempre estar constantemente supervisando, verificando que el personal realmente se involucre y participe en seguridad. Si tienes la oportunidad de meterte también al curso de supervisor SOMA que dicta ITEC, te serviría bastante para que desarrolles un poco más de esa habilidad. Y es que cuando tú vas a campo a inspeccionar actividades, por ejemplo, puedes encontrar alguna situación como esta, en el cual encuentres trabajadores que estén haciendo algunos actos imprudentes, aparentemente porque así avanzan más rápido, porque quizás así siempre han trabajado y nunca les ha pasado nada, probablemente porque la misma dirección, el mismo líder de grupo les dice o les impulsa a que trabajen de esta manera. Puede ser también. Y uno siempre tiene que estar ahí constante, lidiando, llamando la atención si es preciso, corrigiendo. En lo posible, cuando abordes a un trabajador para corregirlo, trata de hacerlo de la mejor forma. No vayas siempre directamente al choque porque lo vas a hacer más reacio al tema de seguridad. Pero no necesariamente tienes que llegar y encontrar en un único punto las observaciones así, de esta manera, ¿no? A plena vista, de forma tan notoria, de forma tan escandalosa, si quieres llamarle de esa manera. Puede ser que también las encuentres de forma un poco más discretas, o puede ser que incluso tengas distintos puntos donde tengas que supervisar, donde tengas que constantemente estar vigilando eh, varios frentes de trabajo o a varios trabajadores la manera como ellos se comportan. Lo ideal siempre es llegar de forma inopinada, pero a veces también tienes que avisar un poco para que puedas llegar a hacer una inspección. Entonces, cuando nosotros vamos generalmente a la actividad, podemos encontrar distintos puntos, distintos grupos de trabajo repartidos. Entonces tú tienes que generar esa habilidad para poder identificar los actos y condiciones que una persona puede cometer cuando está justamente trabajando, cuando varias personas trabajan al mismo tiempo. Vamos a hacer una breve práctica. En este momento, recuerda que siempre puedes escribir a través del chat de la videollamada. Vamos a revisar aquí un breve video en el cual vamos a ver algunos actos y condiciones de un grupo de trabajadores. Esta es tomada de una cámara de seguridad, presta bastante atención y tú dime a través del chat qué tipo de actos y condiciones podemos detectar en el video que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Presta mucha atención, vamos a ver el video. No te preocupes, no tiene audio, así que solamente es imagen nada más, ¿de acuerdo? Vamos ahí. Muy bien. Acabamos de apreciar lo que es un accidente de trabajo. Pregunto, ¿qué tenemos que hacer? Hagan de cuenta que ustedes salieron a supervisar y un trabajador llegaron a planta y dijeron, parece que todo está muy bien y de la nada frente a sus ojos se les accidentó un trabajador. Pregunto, ¿qué hacen?
Se nos va el tiempo, fallece. ¿Qué se tendría que hacer? Jairo, ¿qué tal? Buenas noches. Me dice activar la brigada de emergencia. Ok, está bien. Janina me dice primeros auxilios. Correcto. ¿Qué más? Auxiliarlo, brigada de primeros auxilios. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Qué se debería hacer? Janina me dice mantener la calma. Eso es muy importante. No podemos desesperarnos ante esta situación. Ok, lo auxiliamos, le damos los primeros auxilios, llamamos a la brigada. ¿Qué más tendríamos que hacer? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué hacemos? Tenemos un trabajador que se nos accidentó. Traer el botiquín de primeros auxilios, me dice Aldo. Sí, también sería una buena manera. Bien, en primer lugar, lamento haber tenido que traerte el accidente de esa manera. Sin embargo, quiero que entiendas, y lo hago con esa intención, de que el accidente no te va a avisar, ¿de acuerdo? Hablábamos en la clase anterior acerca de la teoría de la pirámide de accidentabilidad, en la cual podemos como que pronosticar, estar atentos de que nos aproximamos a un accidente en base a la cantidad de actos y condiciones, etcétera, pero en sí tú no sabes exactamente cuándo te va a ocurrir un accidente. El riesgo latente está ahí presente y tú no lo puedes prever de forma exacta. Por eso es que hacemos actividad preventiva. Tú sales un día a hacer supervisión o simplemente te quedaste en oficina o en gabinete elaborando algún informe o reporte o preparando tu siguiente actividad para hacer prevención y de la nada te llaman y te avisan que hubo un accidente. A mí me pasó, por ejemplo, que estaba en mi primera auditoría interna y de la nada llamaron a avisar que hubo un accidente. Entonces, y fue un accidente grave. Entonces, los accidentes ocurren así de esa manera, ¿no? Uno nunca está del todo preparado para cuando llega a ocurrir, sobre todo cuando eres nuevo, sobre todo cuando no tienes ese nivel de experiencia. Quizás si ya trabajaste bastante tiempo con seguridad, probablemente en algún momento ya tomes otro tipo de postura, tengas un poco más de madurez para poder saber cómo reaccionar. Sin embargo, cuando son tus primeras veces, probablemente no lo sepas asumir de la forma más idónea, ¿no? Y eso es completamente normal porque eso se basa justamente en la experiencia. Y dudo mucho que uno siempre esté acostumbrado pues a siempre ver personas accidentándose, ¿no? Entonces, por eso es que te he traído el video de la siguiente manera. Ante la pregunta, ¿qué tenemos que hacer si acaso se nos accidenta algún trabajador? Lo primero, como ustedes bien mencionaban, lo primero es la atención inmediata al accidentado, ¿correcto? Yo no puedo, pues, o sea, a ver, veamos desde el punto de vista de la atención inmediata, los primeros auxilios, no como una acción, ¿cómo decirlo? Tienes que tener cuidado en el momento de que des los primeros auxilios porque no simplemente se trata de ir directamente hacia la persona sin medir el peligro latente. O sea, en el video que hemos podido apreciar, tenemos a un trabajador que cae de cierta altura, ¿de acuerdo? No sé si te has fijado bien, probablemente no, después lo podemos volver a ver, de hecho lo vamos a volver a ver después que hay dos personas en particular que reaccionan de forma distinta. Hay una persona que se queda como que paralizada y hace el gesto de mirar desde donde ha caído la persona, mientras que hay otra persona que directamente corre a socorrerlo, ¿no? Ve que se cayó y directamente apenas se dio cuenta, empezó a correr a asegurarse de que la persona esté bien, si está consciente, cómo lo va a ayudar. Entonces, hay dos posturas en este caso. En realidad, ambas son incorrectas, en el sentido de que, en primer lugar, la primera persona que no reacciona es obviamente porque entró en una especie de shock, no actuó de forma inmediata y la persona obviamente necesita cuidados. Pero por otro lado, ir de forma intempestiva sin medir que también podrías verte afectado tú, también puede ser riesgoso. O sea, digamos que esta persona se cayó y detrás de él viene cayéndose, no sé, un objeto pesado que fue el que lo golpeó y que hizo que él se cayera. Y tú corres a socorrerlo y te cae a ti el objeto que también viene, te cae a ti el objeto que justamente está desde altura. Vas a provocar un accidente aún mayor, o sea, van a haber más accidentados todavía. Entonces, lo primero que se debería hacer es, obviamente, en cuestión de segundos, notar por qué se caen. Oye, ¿de dónde se cayó? De repente se cayó junto con el andamio, sino que él cayó primero. ¿Qué pasó, no? ¿Por qué se cayó? ¿Es seguro acercarme?
Y ya en ese sentido, asegurarnos de que entren menos cantidad de personas y se aproximen solamente los más capacitados o los que tengan más habilidad para poder aplicar los primeros auxilios, porque claro, hay que aplicarlos de la forma correcta. Ingeniero, no tengo a nadie que sepa hacer primeros auxilios, o bueno, nadie que lo sepa de forma, que no esté muy seguro de poder hacerlo. Algunos te podrían decir, no importa, vayan y salven en la vida, pero yo sí te diría, y también lo comparto con otros capacitadores que mencionaban esto en el curso de primeros auxilios, que si no estás completamente seguro de poder hacerlo bien, de preferencia, no te arriesgues. Porque el tema de dar primeros auxilios es que tienes que dar una respuesta segura, o sea, tú seguro de lo que estás haciendo. Si estás con temor, si le vas a hacer el RCP de forma muy tenue, muy débil y no lo vas a hacer de la forma correcta, probablemente no termines ayudando. Y probablemente hagas que otras personas que quizás sí pudieron ayudar no se acerquen, porque vean que ya hay alguien aparentemente prestándole la atención. Entonces, los primeros auxilios tienen que darse de la forma correcta. Por eso es muy recomendable que lleves tu curso de primeros auxilios, que te capacites, que capacites a tu personal en cómo actuar en primeros auxilios. Se ha visto muchos casos de accidentes donde la víctima pudo haberse salvado, pero nadie a su alrededor sabía cómo actuar, nadie sabía qué tenía que hacer. Entonces, es necesario justamente reforzar el tema de los primeros auxilios, en qué momento darlos, qué situaciones. Hay que tener también en cuenta a dónde tengo que llevarlo una vez que ya aparentemente estabilicé al herido, cuál es el centro de salud al cual tengo que llevarlo. No vayas a pensar que por darle los primeros auxilios a un accidentado, ya con eso todo quedó muy bien y ya no tengo que llevarlo al centro médico. Obviamente esto no ocurre así. Digamos, el trabajador del video que se cae desde altura. Digamos que alguien viene, lo ve, lo reanima y se levanta y dice, ah, mi cabeza. Oye, vamos a llevarte al centro médico. No, ya estoy bien, ya no necesito, ya vamos a seguir trabajando. Amigo, te caíste desde una gran altura, necesitas realmente un servicio médico, necesitas que te examinen, que te hagan exámenes, que determinemos si realmente no tienes ninguna herida interna, para que estemos completamente seguros de que pues vas a estar bien, principalmente eso. De ser posible, también habría que evaluar paralizar las actividades. Claro, esto según gravedad. De hecho, cuando se aproxime la entidad fiscalizadora, en este caso la SUNAFIL, ellos determinarán el cierre temporal del centro laboral si es que encuentran de que hay situaciones de riesgo para los demás trabajadores. Entonces, el tema de la paralización se hace generalmente con dos motivos, ¿no? Primero, porque no, si es obviamente que hay un riesgo latente para los demás trabajadores, ni locos que fueran de seguir trabajando ahí. Y el otro motivo es porque justamente no queremos que el desarrollo de más actividades alteren el lugar del accidente y nos impidan hacer una buena recolección de evidencia para la investigación. Por eso también es recomendable que la zona donde ocurre el accidente no sufra mucha manipulación, se deje tal cual está dentro de lo posible, obviamente, porque digamos, el accidente ocurre por un incendio, no vas a dejar el incendio ahí, ¿no? El accidente ocurre porque hay una exposición a un gas, no vas a dejar el gas ahí sin contener, ¿cierto? Obviamente tienes que tomar algún tipo de medida inmediata, una corrección. Si quieres saber un poco más de esto, no te olvides, curso de investigación de accidentes la otra semana, eh, para saber pues justamente cómo voy a reaccionar, para saber justamente, para asegurarme de que no haya más trabajadores que se vean expuestos al riesgo. Bien, entonces por ese motivo tampoco no manipulamos mucho. La idea es que quede lo más aproximado posible a cómo ocurrió el accidente para luego poder hacer la investigación. También una vez que ya controlamos al herido, una vez que ya vamos a iniciar, por así decirlo, con el proceso de investigación, no te olvides de hacer tu reporte del accidente. ¿Te acuerdas lo que hablábamos en la clase anterior? Si ocurrió un accidente fatal o si ocurrió un incidente peligroso, tienes que hacer el reporte al centro de salud, perdón, al portal del Ministerio de Trabajo, al portal de la SUNAFIL, en el cual vas a reportar que tuviste tu accidente fatal o tu incidente peligroso. Por otro lado, si es un accidente no fatal, tienes que llevarlo al centro médico y el centro médico reportará la ocurrencia del accidente, ¿de acuerdo? Porque no creo que tú vayas y le digas al señor, al joven o a la señorita o al señor que te atiende en el centro de salud, digas, sí, vengo a traer un accidentado. Disculpe, ¿es trabajador suyo? No, no, este es mi vecino. Estaba yo caminando por la calle y vi que se cayó y por eso está así. Pero señor, él parece bastante mal. Sí, es que ha tenido una caída muy grave. No, pero vecino es, póngale ahí accidente de casa, póngale, común, no es de trabajo, no es.
No creo que hagas eso, ¿cierto? Porque podría ser objeto de alguna sanción por parte de la SUNAFIL, pues obviamente por no reportar correctamente el accidente. Bien, entonces ten bastante cuidado con ese aspecto también. Ahora, la investigación de accidentes lo que viene a ser es un proceso en el cual nosotros vamos a identificar todos aquellos factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que han tenido que concurrir en un único evento y que han ocasionado un accidente o un incidente. Nota que cuando decimos nota que cuando nosotros hacemos investigación, nosotros no buscamos una única causa de accidente, nosotros no buscamos una causa, nosotros buscamos toda una red de causalidad, porque se entiende que cuando ha ocurrido un accidente, no solamente ha sido un elemento el que ha fallado, hay varios elementos que han fallado. ¿Ha fallado el trabajador? Quizás al no aplicar el procedimiento. O he fallado yo como seguridad al no verificar que el procedimiento sea el correcto. ¿Ha fallado el área de operaciones al no participar en la elaboración de un buen procedimiento? ¿Ha fallado el área de logística, de repente no proveyendo los recursos necesarios para ejecutar el procedimiento? Y así. Podemos determinar gran cantidad de errores. ¿Ha fallado recursos humanos al no asegurar que el personal tenga las competencias? Etcétera. Entonces, en un accidente no existe una única causa. No podría yo decir, como muchos siempre suelen decir, este accidente ha ocurrido por un exceso de confianza. Palabra muy usada, no, frase muy usada en una investigación de accidentes cuando no la quieres hacer bien. No digo que no pueda ocurrir, no digo que no existan accidentes por exceso de confianza, porque claro, sí existen. Pero estamos un poco mal acostumbrados a siempre determinar que esa fue la causa de un accidente y no siempre es así. Es una manera muy básica de verlo. Yo te podría decir que un exceso de confianza podría ser, y mira, me arriesgo mucho, podría ser un factor personal dentro de lo que es un accidente de trabajo. Pero en la clase de hoy aprenderemos, en el curso también aprenderemos, que un factor personal no es el objetivo de un accidente, de una investigación de accidente, no es lo que yo quiero identificar. Yo voy a buscar algo que va más allá. Yo voy a buscar fallas de control y no es lo mismo. Ahorita lo vamos a aprender también de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces yo hago investigación de accidentes justamente para saber cuáles fueron todas las causas, las principales fallas de control que me han tenido que ocurrir en la empresa, para de esa manera yo corregirlas. Ya sé que falló mi sistema de gestión, ya sé en qué fallé yo como empleador o mis trabajadores, y ahora tengo que corregirlo y de esta manera evitar que vuelva a ocurrir un accidente a otro trabajador o que vuelvan a ocurrir otros accidentes similares en otras áreas de trabajo. Es decir, yo reacciono ante el accidente investigándolo para prevenir la ocurrencia de más accidentes, que justamente la prevención es el fin supremo de la seguridad. Claro que nosotros decimos que la investigación es más reactiva porque estamos haciendo esta prevención justamente después de que ocurriera un accidente. Por lo tanto, estamos reaccionando al evento en sí. Por eso decimos que la investigación es reactiva. ¿Ok? Hay que entender muy bien los términos. Primero tenemos lo que es el incidente. Ya lo habíamos visto en la clase anterior también un poco. El incidente es todo suceso que ocurrió en el curso del trabajo, relación con el trabajo, en el cual una persona pues no ha sufrido ninguna lesión corporal, ¿no? O bueno, al menos no una de gran consideración. Mientras que el incidente peligroso es todo evento potencialmente riesgoso en el cual pudo haber una lesión bastante grave a la persona. O sea, si no hay si no hay un daño con inminente riesgo a la persona, es incidente, y si hubo un inminente peligro, es incidente peligroso. Entiende que el incidente peligroso es una forma de incidente. Ponía el ejemplo en la clase anterior. Tú caminas, por ejemplo, te tropiezas con un bache y dices, ¡ay, me tropecé! Incidente. Te tropiezas, te pudiste lesionar, sí, pero no fue de tanta gravedad. Ahora bien, te tropiezas por las escaleras. No te golpeaste. Afortunadamente pudiste mantener el equilibrio, casi te mandas. Ahora, eso sí es un incidente peligroso porque rodarte por las escaleras conlleva otro tipo de lesiones también, ¿correcto? Entonces, diferencia entre incidente e incidente peligroso. Estás en un almacén ordenando ciertos materiales, sales a tu hora de almuerzo, regresas y encuentras que no los apilaste bien y todo el material se cayó. Un anaquel completo se cayó, no estaba bien sujeto. Incidente. Pudo haber tenido una lesión muy grave, ok, puedes considerarlo como peligroso. O quizás podrías considerarlo como peligroso si es que tú estabas todavía dentro del almacén, sino que no te lesionaste.
O de repente tú dices, no, ingeniero, sí debería ser peligroso y el incidente debería ser si es que solo se cae un objeto del almacén que no era muy pesado. ¿De acuerdo? También es una manera de poder interpretarlo. Todo aquello que conlleve un riesgo inminente a la persona, puedes considerarlo como incidente peligroso. Ya tú plantea tus criterios para poder identificarlo de la forma correcta. Ahora, el accidente es todo aquel suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o incluso la muerte. Vamos a considerar nosotros todo accidente de trabajo cuando hay una lesión, definitivamente hay una lesión, y esta puede ocurrir dentro o fuera de la jornada laboral o dentro o fuera del centro de trabajo, siempre y cuando sea por orden del empleador o haciendo alguna actividad para el empleado. A mí me preguntaban mucho en mis primeras clases cuando dictaba aquí en ITEC, me decía un estudiante, ingeniero, tengo un compañero que el jefe, nosotros hacemos, ponte, ¿no? Hacemos un trabajo en la calle, nosotros repartimos. Ponte los que reparten tus recibos, ¿ya? Imagínate que son los que reparten recibos. Nosotros teníamos que avanzar y bueno, era nuestra hora de refrigerio, nuestra hora de almuerzo y el supervisor lo llama a mi compañero y le dice que continúe. Entonces, él estaba en su hora de almuerzo y va y ocurre una lesión. Es accidente porque, bueno, estaba fuera de la empresa y estaba fuera de su horario de trabajo, no se supone que era su hora de almuerzo. ¿Es accidente? Sí, porque no es que él se fue a la calle o se fue en su hora de almuerzo a hacer la actividad porque a él se le antojara, ocurrió porque su supervisor le ordenó que lo hiciera. Ingeniero, no, es el supervisor no le ordenó, pero él quiso avanzar y fue y ocurrió. También sería accidente, claro, porque justamente lo que dice la definición es que ocurre durante la ejecución de una orden o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. Entonces, si el supervisor no controló que la persona vaya y asegure de que no están haciendo una actividad sin control, entonces forma parte también de lo que es un accidente. Yo tengo un colega, por ejemplo, que ocurrió que estaban haciendo carga de materiales, si no me equivoco, era hora de almuerzo, también, hora de almuerzo, ponte que salieron a la una. Tenían que reanudar aproximadamente, si no me equivoco, a las 3, a la una y tenían que, o habían terminado, no me acuerdo, pero el chiste es que tenían que regresar a las 3 a volver a trabajar. De hecho, el supervisor todavía estaba haciendo algunos reportes, todavía estaban en su hora de refrigerio aún. Sino que la gente ya había terminado de almorzar, estaba ahí, ¿no? En el almacén esperando, eran como las 2:30, ponte, 2:40, y dijeron, uy, quiero irme temprano, vamos a avanzar rápido. No, pero el jefe ha dicho que a las 3 todavía vamos a empezar nuevo. Hay que avanzar nada más. Empezaron a subirse la tolva, empezaron a cargar, y lamentablemente la persona se resbala de arriba de la tolva y se cae. No fallece, no fallece, pero lamentablemente sufre una lesión. No recuerdo tampoco exactamente la gravedad de la lesión, pero sufre una lesión. ¿Es accidente de trabajo? Sí. No, pero es que el jefe le ordenó que no hicieran y estaba fuera del horario. De acuerdo, pero estaba haciendo una actividad del empleador. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ese control al personal. Estás justamente expuesto a ese tipo de lesión. En una capacitación de Sunafil me lo explicaban de la siguiente manera. Imagina que todo aquello que es propiedad de la empresa forma parte de lo que se conoce como su esfera de control, lo que la empresa controla. Sus instalaciones, sus almacenes, podríamos decir que incluso sus exteriores, en el frontis, muy cerca de ellos, forma parte de lo que la empresa controla para sí. Y todo aquel evento que ocurra dentro de su centro de control, dentro de lo que esa empresa controla, se considera como accidente de trabajo, incluyendo si son trabajadores propios del empleador o incluso si no son trabajadores propios, de repente un visitante. Es por eso que siempre se pide que tengas un adecuado control también en seguridad para tus visitantes, para que no les vaya a ocurrir algún tipo de lesión mientras están visitando tus instalaciones. Bien, entonces eso se considera accidente de trabajo también. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las actividades recreativas? Digamos que estás, no sé, es un día de trabajo normal, pero sin embargo, dicen, señores, el día de hoy nadie va a venir porque estamos celebrando el aniversario de la empresa, vamos a hacer un fulbito, vamos a hacer una quincana, qué sé yo, ¿no? Señores, vamos a participar, ¿no? Como integración. Tú vas y participas, te emocionas mucho, y te lesionas, te fracturas, digamos, te caes, te lesionas. ¿Se cuenta como accidente de trabajo? Depende.
Ingeniero, ocurrió dentro de la empresa, no depende de eso. Ingeniero, ocurrió en día laborable y dentro del horario laboral, no depende de eso. Ingeniero, pero el empleador lo organizó y nos invitó, no depende de eso. Depende si el evento era de asistencia obligatoria u opcional. Si te invitaron al evento y te dijeron, bueno, señores, estamos en este evento, el que quiere viene, el que no quiere, normal, ¿no? Simplemente nos avisa o no nos avisa, no llega, normal, pero estamos haciendo, ¿no? Voluntario, ¿no? Si el que no viene, no hay problema. Y tú quisiste ir, tú voluntariamente fuiste, no cuenta como accidente. Ahora bien, si el empleador te dice, esto es asistencia obligatoria, esto cuenta como asistencia, llamada atención al que no viene, mano, no fuiste por tu propia voluntad, fuiste porque el empleador te dijo que vayas. Ahí sí puede considerarse como accidente de trabajo. Bien, ingeniero, ¿qué pasa si a mí me pone movilidad la empresa? La empresa manda un carro con un chofer, un bus, digamos, y pasa recogiéndonos a todos y nos lleva al centro laboral. Y yo me accidento en el trayecto, ¿no? Digamos que el carro se choca. ¿Cuenta como accidente de trabajo? No. Todo lo que ocurra en el traslado al centro laboral y de regreso del centro laboral a tu casa, aún, aún usando movilidad de la empresa, o usas tu propia movilidad, o usas transporte público, eso no cuenta como accidente de trabajo. Ahí no contaría. Así sea dentro o fuera del horario laboral, el trayecto de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa no cuenta. Ahora, podría ser que lo consideremos siempre y cuando, pues, digamos, el desplazamiento se hace a otra sede o a otro local que no es tu zona regular de trabajo. Digamos, tú trabajas en Lima y te mandan a que hagas una inspección a una de las plantas en Ica y en ese trayecto sufres un accidente. Ahí la cosa cambia. Porque tú no te fuiste ahí capaz porque tú quisiste, viste porque el empleador te ordenó que vayas, o porque parte de tu función era desplazarte hacia allá. Ahí la cosa cambia, ¿de acuerdo? Ten en cuenta esto. Ahora, podría considerarse en el de la movilidad, podría considerar al chofer de la móvil, porque bueno, el chofer es el que está haciendo un trabajo para la empresa al recogerte y llevarte. Lo único que podría considerarse como accidente de trabajo. Aunque generalmente en este tipo de eventos más lo consideran como accidente de tránsito, ¿no? Por un tema de seguro, saber cuál te va a cubrir más o cuál te va a cubrir menos. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta sobre lo que es o no accidente. Ok, por ahí me dice Aldo, 3 incidentes es igual a un accidente. Claro, hay diferentes formas de poder verlo esa parte de la pirámide. Yo, por ejemplo, una vez lo encontré como un accidente fatal, conlleva 10 graves, 30 leves, y de ahí venía lo que son incidentes y actos y condiciones, ¿no? En el gráfico que le mostré la vez pasada estaba diferente, era un grave, por 3 leves, por 10 accidentes con pérdida de material y así. Pero la proporción en números casi siempre es la misma, ¿ok? Muy bien. Ahora, el accidente tiene varios tipos. Está el accidente leve, es todo aquel que sufres alguna lesión donde máximo al día siguiente ya regresas a tus actividades. Por ejemplo, estás trabajando en almacén y te cae algo en la cabeza, te golpeas en la cabeza, empieza a sangrar tu cabeza. Oye, no, mano, hay que llevarte al centro médico. Van, te llevan a la clínica o a la salud, digamos que es a la clínica, te revisan, bueno, señor, no parece tan grave, ¿no? Acá no hay fractura, solamente es un pequeño corte que tenía acá su cuero cabelludo, pero poquito, ¿no? Ya cicatrizó, de hecho, acá lo pasamos y ya cicatrizó. Entonces, ¿puedo volver a trabajar? Sí, claro, ¿no? No requiere usted descanso médico. De hecho, tómese el día mejor. Yo creo que recomiendo que por el resto de la tarde mejor no trabaje para que realmente sane bien su herida, pero al día siguiente usted puede volver sin ningún problema. Ok, leve. Porque al día siguiente puede regresar. Ingeniero, pero se tomó el día, no importa. Ese día ya no lo cuentes. O puede regresar el mismo día si quiere, pero digamos que tú, como para no hacer problemas, dices, bueno, no, que vaya a su casa, mejor descanse y luego que regrese. ¿De acuerdo? Leve. Una persona se desmaya, aparentemente por, no sé, X motivos, eh, le das el resto del día y regresa al día siguiente, aparentemente ya está bien. Leve. Esos son los accidentes leves. No requieren descanso médico. En cambio, los incapacitantes, esos sí requieren un descanso médico. Ingeniero, el siguiente no era accidente grave. No, la norma los establece como leves o incapacitantes. El incapacitante es todo aquel accidente que sí necesitas un descanso médico. Ahora, este accidente incapacitante también tiene varias formas. Puede ser un accidente total temporal, o sea, puede ser un accidente total temporal, es decir, que no puedes trabajar de forma total, no puedes trabajar para nada de forma temporal. Por ejemplo,
te pongo el siguiente ejemplo. Tengo un trabajador que se fractura un brazo. Digamos que se fractura un brazo. Vas, lo llevas al centro médico, está de descanso médico, incapacitante de frente, y el médico ordena reposo absoluto. Solo se ha fracturado un brazo, pero el médico recomienda que él no haga ningún tipo de actividad. Por su edad, por otra condición médica, etcétera. Ok, él no puede trabajar. ¿De acuerdo? Se va a su casa a descansar. No es que él no pueda caminar, no es que él esté completamente inválido, no, es que él simplemente no puede ir a trabajar porque el médico recomendó que no haga ninguna actividad. Ok, total temporal. Porque no significa que, no va, que va a dejar de trabajar para siempre. Va a regresar en algún momento, sino que en ese momento no puede. Total temporal. La otra forma es parcial permanente. ¿Qué ocurre aquí? Digamos que este trabajador, este mismo trabajador que se accidentó y se lesionó el brazo, ya pasó su recuperación, regresa a trabajar, le hicieron una operación para su brazo fracturado y resulta que ahora no lo puede mover del todo bien, como que ya no le puede hacer mucha fuerza, no lo puede flexionar de forma completa, siente un poco de malestar y ya el médico indica de que eso ya no va a mejorar, no, ya así va a quedar. Entonces, eso viene a ser un parcial permanente. No ha perdido el brazo, no lo ha dejado de mover, lo hace con cierto grado de dificultad, no mucho tampoco, cierto grado de dificultad, entonces ahí se convierte en un accidente parcial permanente. Ahora bien, todo su brazo ha quedado completamente inmovilizado o perdió parte del brazo, digamos, un falange, un dedo, ahí se considera total permanente, porque ha perdido parte de su órgano vital, parte de sus funciones, de su miembro, de forma total y de manera permanente. ¿De acuerdo? No, pero ingeniero solo perdió un dedo. Sí, pero lo perdió permanentemente y lo ha perdido. No puede tener ya más movilidad con esa parte de su cuerpo. ¿Se entiende? Total, permanente. Hay otra forma más, estas son las que te consideran dentro del reglamento de la ley de seguridad, pero hay una forma más contemplada en el reglamento de seguridad salud en el trabajo en minería, el cual se llama, si no me equivoco, es parcial temporal. Esa es una forma en la cual, pues, digamos, un trabajador, bueno, el mismo ejemplo, se cayó, pero no se fracturó, solo se dislocó un poco el brazo, no lo puede mover del todo bien, pero él aparentemente está bien. Entonces el médico dice, bueno, si gustas puedes volver a trabajar y yo a este trabajador lo reubico en un puesto de trabajo en el cual no tenga que movilizarse mucho, parcial, temporal, ¿no? Porque parcialmente él puede trabajar, pero temporalmente, ¿no? Está ahí de forma como encargadito. Se considera como parcial temporal, ¿no? Eso generalmente lo consideran más para el tema minería. Bien, esa es la forma para incapacitante. Y la última forma, claro, es el accidente mortal o el accidente fatal, que son todos aquellos que provocan la muerte del trabajador. El trabajador falleció, no hay nada que se pueda resolver en ese caso. Tú podrías pensar, ¿no? Porque a mí también me pasó, ingeniero, pero el incapacitante suena muy grave, ¿no? Como, digamos, yo tengo un trabajador y el médico de la clínica le dice que se tome 2 días. ¿Lo puedo contar como leve? No. Toma, como te lo estoy diciendo aquí en la definición, el accidente leve retorna como máximo al día siguiente. Si ya le dieron descanso médico por 2 días o por un día, ya no es leve, es incapacitante. Ya el médico le puso por ave motivos, habló con el trabajador y dijo, sí, descanso médico, nada que hacer, es incapacitante, porque le está dando descanso médico. No, pero es que no fue grave la lesión, yo sé, entiendo, pero lamentablemente la forma de denominarlo es a través de estas tres definiciones. Entonces, o es leve o es mortal, y si no es ninguna de las dos, vendría a ser incapacitante. Porque ya, bueno, está incapacitado por un día, pero está incapacitado. Entonces, tener en cuenta también tener en cuenta esto al momento de hacer el registro del accidente. No va a ser que tú le pongas leve y le pongas descanso médico y pues la entidad encargada cuando venga a fiscalizar te va a decir, oye, ¿por qué le pones leve? Si acá pones que hay descanso médico, se supone que en leve no hay días perdidos. No es que no hubo de consideración, no sé cuánto, eso no te van a considerar porque no está contemplado así en la ley. ¿Ok? Ten en cuenta eso. Ingeniero, ¿por qué tengo que investigar el accidente? En primer lugar, y como habíamos hablado al principio, esto va a ayudar a que no ocurran más accidentes en el futuro, o al menos prevenir la mayor cantidad de ellos. Ya determiné en qué fallé, ahora lo corrijo para que más adelante no se accidente nadie más. Permite la mejora del sistema de gestión de seguridad. Yo partía siempre diciendo que no hay sistemas perfectos. Si fueran perfectos, pues no habría mejora, ¿cierto? Entonces siempre puede fallar algo. Lo que tenemos que asegurarnos es que el fallo no sea de gravedad y claro, una vez que ocurre el fallo,
analizarlo, investigarlo, corregirlo, y ahí viene lo que es la mejora del sistema de gestión. Por complemento legal, la ley nos obliga a investigar todos mis accidentes e incidentes ocurridos en la empresa. Permite una reducción de costos debido a que si voy a evitar más accidentes, voy a reducir también mis costos por accidente. Mejora el compromiso. Cuando ocurre un accidente es muy fácil perder la confianza de tus trabajadores, porque ellos siempre van a estar a la expectativa de cómo va a reaccionar la empresa. Porque generalmente lo que todos van a pensar es, la persona se accidentó porque el empleador lo expuso, porque el empleador no le dio, porque el empleador no hace nada por los trabajadores. Es lo primero que van a pensar. Entonces, ¿cómo crees que ellos van a pensar luego de que, digamos, ocurre un accidente y todos vieron o todos saben, a pesar de que lo trataron de ocultar, por ahí se chismean y ya conocen que hubo un accidente, hablan sobre eso, va al día siguiente, se acerca el jefe y dice, señores, a trabajar? Y todos a la expectativa, ¿no? Oye, disculpe, y el accidente, y el señor accidentado. Ah, sí, sí, por si acaso, si alguien viene a preguntarles, aquí no ha habido accidente de ningún tipo. Aquí no hay accidente. Si le preguntan por el señor tal, el señor se reportó enfermo y por eso no vino. Pero aquí no ha habido accidentes, por si acaso, ¿ah? Lo suspendemos al que hable de masa, no hay accidentes. Ya. ¿Y cómo crees que se va a sentir ese trabajador? ¿Qué crees que va a pensar? No, y que aquí siempre nos tratan como cualquier cosa, ¿qué va a pasar el día que nos ocurra un accidente a nosotros y que no sé cuánto? Entonces, debilitamos realmente la confianza del trabajador. En cambio, es distinto cuando ocurre el accidente, los reúnes al día siguiente y dices, señores, hemos tenido lamentablemente la noticia de que ocurrió un accidente en las instalaciones, el señor tal, ¿no? Que viene trabajando en tal área, aparentemente, afortunadamente, aparentemente el accidente ocurrió de esta manera, afortunadamente él ya se encuentra fuera de peligro, o de repente no, desafortunadamente él todavía se encuentra en una situación peligrosa, ¿no? Rogamos, oramos por él, ¿no? Le pedimos que eleven una oración por él en sus casas, con sus familias, esperando, ¿no? Les comunicaremos si tenemos buenas noticias de su recuperación, esperamos tenerlas. Igual, este evento nos hace recordar la importancia de cumplir con los procedimientos, la importancia de usar sus EPPs, la importancia de no exponerse al riesgo y de comunicar toda vez que encuentren algún acto o condición subestándar para evitar estas situaciones, ¿no? Rogamos a todos que por favor tomen conciencia y no queremos más personas accidentadas, nadie quiere no llegar a su casa, ¿no? Nadie quiere preocupar a sus familias, entonces por favor tengan en cuenta esto, más adelante les comunicaremos los resultados de la investigación que ya está iniciando. Cambias completamente la forma de cómo te va a percibir el trabajador. Sí, claro, nunca faltará el revoltoso que todavía piense que es la culpa del empleador por completo, o que piense que la investigación la hacen para encontrar culpables. Pero ya una parte te pensará así, pero la otra parte no lo va a ver de esa forma y van a empezar a colaborar. Y como quieras o no, la mayoría de los que estén ahí van a empezar a tomar un poco más de conciencia en prevención de riesgos y vas a reducir la ocurrencia de accidentes también. Entonces, es una oportunidad para mejorar el compromiso. Es una oportunidad también de aprendizaje. No es la forma idónea de aprender, la seguridad siempre tiene que ser más preventiva que reactiva, pero ocurrió el evento y tenemos pues que tomar alguna lección para evitar que vuelva a ocurrir, para evitar otro tipo de accidentes futuros también. Y por último, también por un tema de imagen de la empresa. Toda empresa siempre va a ser un poco mejor percibida toda vez que investigue sus accidentes en lugar de ocultarlos, ¿no? He tenido conocimiento, por ejemplo, de algunas empresas que tuvieron accidentes bastante graves y los ocultaron. Tú, por ejemplo, no sé si hace poco escuchaste el caso de un accidente que ocurrió en la empresa PepsiCo, si no me equivoco, en Lima. Eh, Trabajadores fallecieron ahí. No, ingeniero, no fallecieron de PepsiCo, fueron de una contratista. Amigo, insisto, todo accidente que le ocurra a una contratista tuya es un accidente tuyo. No lo veas de forma diferente. Tus accidentes de terceros también forman parte de tus accidentes. No te vayas a olvidar, son tus accidentes también. ¿Ok? Entonces, esa empresa que aparentemente lo que hizo, no sabemos, bueno, yo no sé realmente si hicieron investigación, pero luego que cambiaron su razón social y te trajeron productos de otras ciudades y no sé cuánto, o de otros países, perdón, ¿cómo los percibes tú? ¿Realmente te parece que son empresas responsables respecto a seguridad? A mí me llegaron, porque me llamó a mí, me acuerdo, no de esta empresa, pero de otra empresa me llamaron para apoyarlos con la investigación. Y nunca recibí el informe. Y por lo que pude saber, ocultaron al final el accidente ocurrido. Lo ocultaron, simplemente dijeron, no, acá no ocurrió accidente, no ocurrió nada. No sé qué trato llegarían con la familia, pero
O sea, no me deja a mí una buena imagen de esa empresa, ¿no? En algún momento, por ejemplo, alguien me dijo, ¿por qué no te postulas a esa empresa? Ay, no, gracias. O sea, no puedo trabajar en ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces también repercute en la imagen de una organización. Entonces no te olvides que tenemos que hacer el reporte del accidente, tal y como te expliqué en la clase anterior, dentro de las primeras 24 horas, tus accidentes fatales y tus incidentes peligrosos. Y los centros médicos reportarán todo aquel accidente que no es fatal. ¿Ok? Como puedes ver, ahí, si no me equivoco, en la clase anterior, o para esta clase se te ha compartido también los anexos del Decreto Supremo 06-2022-TR, en el cual te indican, ¿no?, cómo hacer el correcto llenado de esta información, de estos formularios para notificación de accidente. Si quieres saber un poco más del llenado de esto, curso de investigación de accidentes de trabajo, a partir de la siguiente semana. Entonces, nosotros, al momento de iniciar la investigación, empezaremos conformando una comisión investigadora, ¿de acuerdo? Esta comisión la formamos junto con el Comité Paritario de Seguridad. Se va a designar un equipo responsable para investigar el accidente. Aquí estamos formando como un equipo de trabajo, como un equipo de investigadores, como un equipo de detectives, para saber qué cosa fue lo que ocurrió. Esta comisión debería estar integrada por representantes del comité, del empleador y de los trabajadores. Puedes mandar uno a uno, jamás uno cero, es decir, jamás solamente un miembro. Si vas a mandar miembros del comité, tiene que ser siempre en pares. Recuerda, clase número 2, comité paritario, paridad en todo momento. Entonces, si yo voy a tener representantes del comité en mi comisión investigadora, que sí tengo que tenerlos, siempre tiene que ser en pares. Tengo que mandar uno del empleador y uno de los trabajadores. También podrían integrar tu comisión un representante del área de operaciones y un representante del área de seguridad, quizá también algún especialista en el tema, si le gustas, para que pueda ayudarte mejor en entender por qué ocurre. Tu comisión, elaboras un acta breve para conformar esa comisión investigadora y bueno, ellos tendrán que dirigirse al lugar del accidente para poder registrar todas las evidencias necesarias, tomar las fotografías, averiguar qué pasó, entrevistar testigos, etcétera. Es lo recomendable siempre que la comisión vaya directamente al centro de trabajo, al centro a la escena del accidente. No que lo espere, no que diga, no, ya, que nos manden todo y aquí los esperamos. No funciona igual. La comisión tiene que ir, aproximarse y ver que efectivamente, y ver, percibir ellos mismos, ¿no? Percatarse ellos mismos de cómo ocurren las cosas. Porque si ellos se sientan a esperar de que les manden las evidencias, no tenemos la certeza de que realmente sean las necesarias. La idea de la comisión investigadora es que sea completamente imparcial. La idea de esta comisión investigadora es que justamente pueda llegar a la causa raíz del accidente. Y para eso ellos mismos tienen que ir a hacer la investigación, no pueden estar simplemente esperando. Entonces, en lo ideal es que siempre ellos se aproximen a la escena, ¿no? Que se aproximen al lugar donde ocurre el accidente. Pueden establecer una línea de tiempo, por ejemplo, establecen una línea de tiempo en la cual van ordenando cómo ocurren los eventos hasta la ocurrencia del accidente. Eso también es muy recomendable para poder justamente identificar la ocurrencia del accidente. ¿De acuerdo? Luego vamos a entender por qué. Entonces aquí tenemos dos puntos importantes. De hecho son cuatro, pero esas cuatro las estoy dejando para el curso de investigación de accidentes. Son dos puntos importantes: la recopilación de las evidencias y la entrevista a los testigos. En la recopilación de evidencias, nosotros vamos a considerar en primer lugar fotos. Gran cantidad de fotos, todas las fotos que tú te puedas imaginar. Toma fotos de todo, del accidentado, del lugar del accidente, una foto panorámica de todo el centro de trabajo, fotos de lugares aledaños, fotos de los CPPs, de todo. Toma gran cantidad de fotos. Puedes tomarla con tu celular, puedes tomarla con una cámara, lo que tú gustes, con una tablet, lo que tú gustes, pero toma gran cantidad de fotos. Panorámicas de detalle. Toda la cantidad de fotos que tú puedas. Conforme a lo que vayas recibiendo de tus testigos o conforme a lo que tú mismo puedas evidenciar, dibújalo, grafícalo, haz una imagen, haz un boceto. Dibújalo con palitos si gustas, ¿no? Acaso es una bolita y acá dibujas un palito de que la persona estaba acá, no sé cuánto. No importa. La idea es que justamente tú te hagas una idea gráfica de cómo ocurre el accidente. ¿Por qué? Para los que estuvieron desde el principio, nosotros hemos visto al inicio de clase un video sobre un accidente, ¿cierto? Tenemos ahí un video, entonces podemos saber cómo ocurrió, pero no siempre lo vas a tener.
no siempre cuando ocurrió un accidente hubo una cámara que lo pudo grabar. Entonces, justamente hacer estas representaciones gráficas nos ayudan a entender cómo ocurrieron los hechos, para poder también ponerlo en el informe, porque alguien me está relatando lo que él vio o lo que escuchó y pasar eso a palabras ya es difícil, y luego llegar a entenderlo o hacerte una idea es todavía más difícil, o se pueden hacer ideas distintas. Entonces, para eso graficamos, para dejarlo mucho más claro, para que quede bastante claro sobre cómo ocurrió el accidente, ¿de acuerdo? Hace seguimiento a todo lo que son huellas, rastros, pisadas. Por ejemplo, tienes una máquina o, o un vehículo que se accidentó, se derrapó y se volcó. Fíjate de qué punto a qué punto, qué huellas ha dejado, qué elementos ha golpeado, cómo han quedado estos elementos, en qué posición han quedado los equipos. Eso también te sirve al momento de recopilar evidencias. Lleva una cinta métrica y toma mediciones, distancias, ¿no? De qué distancia fue empujado este trabajador después de una explosión, de qué altura ha caído este trabajador, eso también sirve para la investigación. El estado de los EPPs, para asegurarnos si efectivamente el EPP que lo usó correctamente, o si el EPP realmente se activó, realmente cumplió su función. No hace mucho, por ejemplo, nosotros tuvimos un accidente leve, y lo catalogamos como accidente leve, aunque al principio lo pusimos incidente peligroso, en el cual un trabajador se vio expuesto a la explosión de un tablero eléctrico. Explotó así, directo, en su rostro. Afortunadamente, este trabajador contaba con su ropa ignífuga, una balaclava también, justamente todos los equipamientos necesarios para evitar justamente un arco eléctrico, para evitar la exposición a un arco eléctrico, su careta antiflama también, todo muy bien. Ocurre esa explosión, van a verlo al señor y aparentemente él estaba muy bien, ¿no? Solamente el susto y todo lo demás, lo llevaron al centro médico. Yo mismo fui también a recibirlo. Bajó del carro, yo esperando, ¿no? Preocupado porque dijeron, hubo una explosión de tablero, preocupado, diciendo, a ver, lo van a traer en camilla, ¿cómo estará el pobre chico? Llega eso, ingeniero, ¿qué tal? Doy la mano y digo, hola, ¿qué tal? ¿El herido? No, yo soy ingeniero. Como tú, pero yo te veo bien. ¿Qué pasó? No, bueno, sí, ha pasado tal. A ver, pasa. Pasaron, lo atendieron y determinaron que tenía una quemadura de primer grado, por aquí la parte del cuello. Entonces, para nosotros era un incidente peligroso porque aparentemente no había lesión, pero luego como el médico lo evaluó, lo determinó, ya pasó de repente ya no a incidente, sino a accidente leve, porque se determinó de que sí había una lesión. Él podía seguir trabajando, pero había una lesión. Entonces, parte de la investigación también se centró en determinar qué pasó con el EPP. Porque si bien es cierto, él no tuvo una exposición mayor, tuvo al final una exposición. Entonces él se puso correctamente los EPPs, realmente tenía EPPs, y si se los puso correctamente, el EPP realmente le sirvió, porque se suponía, o algunos colegas teorizaban, de que esa lesión no debió ocurrir. Se supone que el EPP tenía que proteger. Pero hay otros colegas que dijeron, no, pero o sea, teorizar de que no va a tener ningún tipo de lesión también es irse al extremo, que siempre hay una parte aquí que va a quedar expuesta, pero no a todos dejó completamente convencidos, y se tuvo que coordinar con el proveedor del equipamiento para que se determine, ¿no? Se evalúe que tengan todos los certificados correspondientes del EPP para garantizar que efectivamente sí protege al trabajador. Bien, entonces el estado de los EPPs también es importante para determinar qué tanto ha repercutido en la lesión a un trabajador o en la ocurrencia del accidente. Esto me lleva a uno de los puntos más tediosos para trabajar en esta recopilación de evidencias, que es justamente todo lo que son registros en seguridad. Pero al momento de recopilar evidencias, también vamos a tener que recopilar todo lo que es información concerniente a lo que es seguridad y a la actividad. Es decir, aquí nosotros tenemos que tener acceso a la matriz HIPER, al procedimiento de trabajo, estándares de seguridad, manuales, eh, registros de capacitación del trabajador, de entrega de su hiper, de entrega de su reglamento interno de seguridad, de, de difusión de manuales y estándares de seguridad, de entrenamientos, de primeros auxilios, de su examen médico, de monitoreos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la misma actividad, su charla de 5 minutos, su permiso de trabajo, su ATS si fuera necesario, su orden de trabajo, su autorización de maniobra, etcétera, 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 toda la cantidad de registros que acrediten que se trabajó con seguridad. O toda la cantidad de registros que me demuestren por qué ha ocurrido el accidente. Y esa es una de las partes más complicadas, tediosas realmente.
porque esto implica tener que revisar todos tus registros que se entiende tienen que estar debidamente ordenados. Bien, en la investigación que yo pude participar, como te dije, en la Fatal, recuerdo claramente que el informe nos tomó unas 30 hojas, ponte, y en anexos, que son estos registros, en anexos que colocamos, eran como cerca de 200 hojas de registros. Entre registros que son de la actividad, registros del mismo accidentado, registros de los testigos, los involucrados. O sea, imagínate toda la cantidad de registros que se tienen que generar justamente para la investigación. Entonces, pues esto es una de las partes más tediosas, ¿no? Que más se tiene que trabajar, porque vuelta, imagínate, digamos en este caso el accidentado, esta persona se cayó, se cae de altura, ¿no? En el video, es decir, en el video que hemos estado viendo, se cae de altura. Y revisas, ¿no? Hay que mostrar la evidencia de que se ha hecho capacitación de trabajo en altura. Ah, acá está, mira, el formato de capacitación. A ver el nombre de la persona. Y no hay. Oye, no sale su nombre. No, busca, tiene que estar en otro entonces. Y no aparece por ningún lado. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? Ah, ni modo que tendremos que apuntarlo a mano nosotros. Ya ahí estás incurriendo en otra falta, ¿cierto? Te expones a que te puedan encontrar. Entonces, es una parte complicada, es una parte difícil. Por eso en la clase anterior también te decía que te asegures que todos participen para evitarte ese tipo de inconvenientes. Bien, el otro punto importante es la entrevista a los involucrados. Aquí en la entrevista vamos a nosotros tomar el testimonio, en primer lugar, del accidentado. Dentro de lo posible, obviamente, porque bueno, si esta persona está, digamos, inconsciente, o digamos que ha fallecido, no podemos pues tomar su declaración, ¿cierto? En cambio, si es una persona que, bueno, aparentemente sí, todavía está consciente, puede hablarte, de acuerdo, tomaremos su testimonio. Si no podemos con esta persona, también involucraremos a compañeros de trabajo que estuvieron en la zona, a su supervisor directo, al encargado de seguridad. Quizás fue en la vía pública, habían vecinos que pudieron ver algo, también puedes considerarlos. Los testimonios nos van a servir a reconstruir los hechos, a entender por qué ocurre el accidente. Bien. Aquí la recomendación es primero que prepares el cuestionario previamente. No vayas simplemente a preguntar cualquier cosa que se te ocurra. O sea, la idea es que ya esté debidamente preparado, tú ya de antemano sabes qué cosa le vas a preguntar a ese trabajador. Sí puede ser que durante la entrevista salgan más preguntas, cual es completamente válido para desarrollar más justamente el testimonio, pero al menos lo mínimo que tú quieres saber deberías tenerlo ya previamente preparado. Crea un entorno cómodo. Recuerda que no queremos estresar al entrevistado, tenemos que mostrarnos bastante empáticos con ellos. Yo no estoy buscando un culpable, yo no estoy buscando a quien echarle la culpa, yo no estoy buscando salvarme yo de mi responsabilidad. Lo que yo estoy buscando son causas, toda una red de causalidad. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que el trabajador me comparta realmente lo que sabe, porque hay muchos que no quieren decir nada por temor, porque creen que se las van a agarrar con ellos, porque, no sé, simplemente no quieren participar, no quieren involucrarse más, entonces no participan. Lo que queremos hacer justamente es convencerlos a ellos de que es importante contar con su testimonio para mejorar en la gestión de seguridad. Las preguntas tienen que ser abiertas. Evita preguntas que se respondan con un sí o con un no. Oye, ¿y tú viste cómo ocurre el accidente? Sí, no, no, en realidad no. Y dime, ¿es cierto que el trabajador se había puesto sus CPPs? Sí. ¿Y es cierto que todos ustedes habían recibido la capacitación en tal tema? Sí, sí, sí. ¿Y tú estabas ahí junto con él cuando ocurre el accidente? No, no te está diciendo nada. Te estás tú respondiendo solito. Entonces, lo que necesitamos es que el trabajador se explaye. Cuéntame, ¿usted dónde estaba? ¿Qué estaban haciendo? ¿Con qué iniciaron? ¿Qué fue lo que usted vio? No, yo no vi nada. Ok, usted no vio el evento, me queda claro, pero ¿qué fue lo que usted vio? No, yo lo vi que él se acercó ahí y luego ya no, yo no vi más, ¿no? Yo estaba haciendo lo mío. ¿Qué cosa es lo que usted estaba haciendo? Yo estaba haciendo mi propia actividad porque da. ¿Cuál fue la indicación que le dieron los supervisores? ¿Cuál era el plan de trabajo? ¿En qué momento llena la charla de 5 minutos? Ahí te dirá si la llené, no la llené, te responderá. Entonces, las preguntas siempre tienen que ser abiertas. Evita los sí y los no, ¿de acuerdo? Toma notas detalladas. Todo lo que te están diciendo, apúntalo. Apunta todo. En algún momento cambia su versión. No, disculpe, no, así como lo estoy diciendo no es, es de otra forma. Ok.
Subrayalo o ponle acá, ¿no? Cambio de versión y colócale la nueva versión que te está diciendo. Confidencialidad. La entrevista tiene que ser uno a uno, tiene que ser bastante personal. Digamos que tienes tres testigos, no los vas a tener a los tres en el mismo lugar. Tienes que entrevistar primero a uno, y luego al otro, y después al otro. Todo esto con la finalidad de que los tres respondan, porque si los juntas a los tres, solo uno va a hablar, o uno va a decir algo, y los otros van a decir, sí, así como dijo mi compañero ocurrió. Cada uno tiene que darte su propio testimonio. Ingeniero, pero puede ser que entre ellos se pongan de acuerdo para decirme lo mismo. Está bien, es cierto, pero no lo van a decir exactamente igual. En algo van a tener que cambiar. Igual, si es que fuera el caso, tampoco se lo pongas tan fácil, no los pongas todos juntos. Tiene que ser siempre por separado. Bien, y siempre valida la información. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que culminó, repítelo. Ok, entonces según su testimonio, usted se encontraba a 2 metros del trabajador que tenía que subir al segundo nivel. No, lo que pasa es que yo no estaba a 2 metros, yo estaba a 3 metros o a 5 metros de él. Ah, ok, me pareció que dijo 5 metros. Valídalo, ¿no? ¿Puedo volverme a repetir esta parte? No, o bueno, según lo que usted dice, el trabajador va a la actividad y no se pone el arnés. No, sí, él sí se puso el arnés y se aproximó a hacer la actividad. Ah, ok. Valida la información, que te confirme realmente que eso es lo que él ha dicho, para que quede bastante claro. ¿De acuerdo? Entonces, eso respecto a la recopilación de evidencias y a la entrevista de testigos. Una vez que ya tenemos toda esta evidencia recopilada, ahora pasamos a la elaboración del informe. Y aquí en el informe, la parte más importante, la más resaltante, la que sí o sí te van a fiscalizar, es tu identificación de la causa raíz. El análisis de causa raíz es la pieza fundamental del informe de investigación de accidente. El método que tú vayas a usar depende enteramente de ti, de la organización. Tal y como te dije cuando hablábamos de plan de seguridad, determina un procedimiento de investigación de accidente en el cual establezcan cuál va a ser el método a usar, porque hay varios métodos. La idea es que tú evalúes cuál realmente te conviene más al momento de poder investigarlo o haz una combinación de varios métodos como tú gustes. Hay diferentes. Está el método de los 5 porqués, está el diagrama de árbol, el diagrama de Ishikawa, el modelo de causalidad de pérdidas, la metodología ICAM o de queso suizo, varias otras más también puedes encontrar. Entonces, aquí te he puesto solamente algunas, usa la que tú creas más conveniente. Yo particularmente te recomiendo la de causalidad de pérdidas, que es muy parecida a lo que te piden justamente en una investigación. La de ICAM no la conozco tan bien, sí la he estudiado, pero no la conozco al dedillo como conozco más esta. Entonces, por eso yo te recomiendo mucho más la de causalidad de pérdidas. Pero si tú has llevado tu curso de ICAM, lo conoces mejor, de acuerdo, puedes aplicarla. La idea es que sí o sí en tu investigación llegues a fallas de control. Jamás que llegues simplemente a actos y condiciones subestándares, porque eso para la investigación de accidentes no sirve, eso es demasiado básico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora, para entender mejor todo lo que hemos estado hablando y para que me puedas entender mejor cómo hacer tu análisis de causa, lo vamos a ver directamente con un ejemplo. Vamos a tomar de ejemplo para esta investigación, esta breve investigación que vamos a hacer, el video que hemos visto al principio, ¿de acuerdo? Vamos a analizar las causas del accidente que hemos mostrado justamente al principio. Ahora, quiero aclarar desde ya que todo lo que vamos a ver a continuación parte de la descripción del evento, las causas del accidente, etcétera. Todo esto es completamente simulado, completamente inventado. Yo no conozco realmente dónde ocurrió el accidente, quién le ocurrió, ni cómo ocurrió, no tengo su informe de investigación. Todo lo que vamos a ver a continuación es completamente inventado. Bien, lo hacemos a manera de que se entienda cómo se hizo el análisis de causa en este accidente. No vayas a pensar que estoy diciendo que así tal cual ocurrió. Bien, excelente, empecemos entonces. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches, disculpe la demora, yo recién he llegado. Podemos ver el video otra vez, yo no sé de qué están hablando. De acuerdo, vamos a ver el video otra vez. Presta bastante atención a la ocurrencia del video para luego poder hacer nuevamente la investigación. Si eres un poquito sensible, tápate los ojitos así para que no lo veas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, empezamos aquí. Fíjate aquí, aquí está nuestro hombre, es decir, el hombre del accidente, obviamente, está subiendo, fíjate lo que hace, y entonces ocurrió el evento. Fíjate aquí en la reacción de estas personas. ¿Te diste cuenta también lo que te dije al principio? Una se queda como en shock, da incluso pasos hacia atrás, mientras el otro corre directamente a socorrer. ¿Mm?
Ingeniero, no me quedó muy claro, ¿podemos verlo de nuevo? Está bien, veamos otra vez. Fíjate, aquí está nuevamente, fíjate en lo que hace, aparentemente está leyendo un plano, empieza a ascender con una sola mano, y entonces, nuevamente, listo. Bien, ¿quedó claro? Excelente. Pasemos entonces a el ejemplo. Ya vimos cómo ocurrió. No siempre, como te dije, no siempre tendremos este tipo de ayudas visuales para poder hacer la investigación. En este caso, si tuvimos la oportunidad, bien, vamos a usarla. Empezamos describiendo el evento. Alrededor de las 9:30 de la mañana, durante la ejecución de actividades de mantenimiento en infraestructura metálica de la empresa, ejemplo SA, el trabajador Juan accidentado se hallaba ascendiendo al tercer nivel cuando intempestivamente cae desde la escalera hacia el segundo nivel y luego al piso, ocasionando como consecuencia una contusión severa en la cabeza, rotura de la clavícula izquierda, lesiones varias en el cuerpo. Entonces, hasta aquí simplemente hemos detallado, resumido de hecho, cómo es que ocurre el evento. Bien, solamente estamos resumiendo la ocurrencia del evento. Excelente, perfecto. Insisto, todo lo que estamos viendo aquí, los datos, incluso el horario y todo lo demás, es completamente real. Pasamos entonces a hacer la investigación. Formamos nuestra comisión investigadora, fueron a entrevistar testigos, recopilaron evidencias, excelente. Entonces, primero iniciamos estableciendo una cronología de los hechos. Esto es importante para entender de forma resumida también cómo se da la secuencia de eventos hasta llegar al accidente. Bien, entonces, según lo que hemos investigado, hemos determinado que han ocurrido los siguientes eventos. Primero, las actividades han iniciado a las 7:15 de la mañana, ¿ok? Recuerda que el accidente fue 9:30, 7:15 han empezado las actividades. Bien, a las 8:35, una hora después de iniciar las actividades, el área de operaciones comunica que hay una actividad en el tercer nivel. O sea, 8:35 recién están comunicando que tienen que hacer otra actividad. 9:15 recién le comunican al trabajador que vaya a hacer la actividad. Fíjate, después de 2 horas de iniciar la labor, recién le avisan que a él le toca subir a hacer la actividad. 9:25 el trabajador se dirige a hacer la actividad, por eso lo encontramos leyendo un plano para que recién se entere qué cosa le toca hacer y 9:30 de la mañana ocurre el accidente. ¿Te das cuenta? Hemos establecido una línea bastante simple en la cual hemos ubicado los eventos que han ocurrido hasta la llegada del accidente. Puedo extenderlo un poco más, puedo colocar a qué hora lo trasladé al centro médico, o acá puedo poner de antes, ¿no? ¿Qué hicieron el día anterior? Etcétera. Pero ya más o menos te haces una idea de cómo establezco yo mi cronología de hechos. Luego de eso, como te dije, hacemos un croquis, un gráfico de la ocurrencia del evento. Ingeniero, acá tuve un video. Claro, pero en el video no lo vas a poner en el informe, pues, ¿no? Pondrás pantallazos de repente, pero no te va a servir del todo. Entonces, lo que tenemos que colocar es simplemente un gráfico. Puedes usar las fotografías que has tomado o simplemente lo puedes dibujar como tú gustes. Vamos a suponer que esta foto de aquí, que esta imagen, es justamente eh, el lugar donde ocurren los hechos, ¿no? No es, pero vamos a suponer que sí es esta de acá, para fines de ejemplo. Entonces yo ubico a mi trabajador estaba aquí, estaba subiendo al tercer nivel, según el video, estaba subiendo. ¿Qué le pasa? Se cae, ¿cierto? Se cae al segundo nivel, si te das cuenta, se cae sentado. Y luego termina cayendo hacia el piso. Estas son las mediciones que tomé, insisto, nuevamente, es a manera, suponiendo que sean así. Y entonces aquí tenemos nuestro croquis, nuestro boceto, nuestro gráfico del accidente. Lo pones así, tal cual en tu informe. Estás graficando cómo es que llega a ocurrir, ¿no? Te das cuenta, hemos ubicado el lugar del accidente, la posición del accidentado hasta el momento de la ocurrencia del daño, de la lesión, con medidas y todo y explicado perfectamente para que cualquiera que vea el informe pueda entender cómo es que llega a ocurrir el accidente. Simple, ¿viste? No tiene que ser algo tan elaborado, tiene que ser algo simple nada más. Entonces, una vez con esto, ya pasamos a investigar las causas. Vamos a usar, para fines de este ejemplo, el modelo de causalidad de pérdidas. El modelo de causalidad de pérdidas consiste en identificar la pérdida, en este caso viene a ser la lesión ocurrida, el accidente, las causas inmediatas, que son los actos y condiciones subestándares, luego las causas básicas, que son factores personales y de trabajo, hasta finalmente identificar las faltas de control.
Aquí te he puesto 3 ejemplos de faltas de control, pero pueden haber muchos más. Entendiendo que toda falta de control o las faltas de control que hemos identificado ocasionaron estas causas básicas que a su vez ocasionaron los actos y condiciones subestándares y que desencadenaron el accidente que provocó la pérdida o lesión del trabajador. Bien, esa es la manera de entender el modelo de causalidad de pérdidas. Empezamos entonces con los actos subestándares. Entendemos todo acto subestándar como una omisión que hace una persona respecto a un procedimiento. Es decir, yo tengo un procedimiento, un manual, un estándar de trabajo y la persona no lo cumplió. Acto subestándar. Acto subestándar, debajo del estándar. Es diferente al acto inseguro, porque en un acto inseguro yo no tengo un estándar con el que comparar. Oye, este trabajador se fue a hacer este labor en altura sin usar arnés. ¿En algún lado le pusiste que tenía que usar arnés? No, pero eso se sobreentiende. Aguanta, no, no se sobreentiende. Ok, se sobreentiende para temas seguros, bien, pero no es un acto subestándar porque si tú no le estableciste documentalmente y le difundiste que tenía que usarlo, entonces él no está haciendo un acto subestándar, está haciendo un acto inseguro. Identificar correctamente si es un acto subestándar o inseguro me permite a mí saber cuál ha sido la falla respecto al control. Porque claro, aquí yo puedo saber que la falla es que no había un procedimiento de trabajo y el trabajador obviamente no iba a saber cómo actuar. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Aquí para nuestro ejemplo vamos a identificar los siguientes actos. Hay más, obviamente, pero identificaremos algunos. Primero, no usó arnés de seguridad con línea de anclaje. Podemos apreciar que él no usa ningún tipo de arnés. Segundo, no revisa el estado de la escalera antes de iniciar el ascenso. ¿Okay? Vemos que el trabajador está completamente distraído por el papel que está leyendo, simplemente sube sin revisar la escalera y no usa ningún tipo de sistema de detección de caídas. Entonces, aquí hemos identificado algunos, que pueden haber más, actos subestándares, todos relacionados a acciones. Por otro lado, las condiciones son situaciones o entornos de riesgo que van en contra o se desvían de lo que hemos establecido en algún estándar, manual o procedimiento. Mismo tema con las condiciones inseguras. Si yo no he establecido las características de mi entorno en un estándar, manual, procedimiento, reglamento, entonces al incumplir yo o cometer o involucrarme yo en una situación de riesgo es una condición insegura, más no subestándar. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, estamos considerando falta de redes barandales en la zona de trabajo. Como pudiste ver en el video, la persona cae al segundo nivel y como no había nada que lo detenga, se vuelve a caer hasta el piso. Quizá si hubiera habido un barandal, una malla o algo, él se hubiera caído solamente al primer nivel y ya no habría caído más. De repente habría tenido una lesión, quizás hubiera podido lesionarse un poco más grave, pero no al nivel en el que ha ocurrido aquí cuando cae directamente al suelo, ¿cierto? Entonces es necesario también considerarlo como una condición. Falta de señalización respecto a actividades de alto riesgo. Escalera sucia con material que hace el colaborador deslizar. Si te fijas aquí, no he colocado ningún tipo de acción, solamente estoy describiendo las características del lugar, del entorno, que provocaron este accidente. ¿De acuerdo? Actos, acciones, condiciones son características del entorno. Podemos ver mucho más de esto en el próximo curso de investigación de accidentes. Una vez identificado esto, tengo que identificar mis factores personales. Estos factores personales son todos aquellos que son propios de la persona, del trabajador, y que a causa de esto se desencadenó el acto o la condición subestándar respectiva. Puede haber distintos tipos de factores personales. Puede ser una falla en la habilidad individual del trabajador. O sea, propia característica del trabajador es que él no tenía la destreza, no tenía la formación, no tenía la experiencia, no tenía la habilidad para poder hacer la actividad de forma segura, no tenía la condición física o la condición mental para actuar de forma correcta, su actitud ante la seguridad era de forma muy dejada, como que no le daba mucha importancia. Entonces esas son características personales del trabajador. Vemos aquí para nuestro ejemplo algunas. Primero, el trabajador no contaba con capacitaciones en trabajo en altura. Ah, mira, entonces él no usa un arnés o no verifica la escalera porque no sabía que tenía que hacerlo o porque nunca se le había enseñado que así tenía que trabajar. Estoy sacando un factor personal. El trabajador tiene 2 meses de iniciar labores con la empresa, ¿ok? Aquí yo puedo sacar, por ejemplo, que el trabajador no tenía la experiencia, ¿cierto? De repente habría que evaluar si es que antes de trabajar con nosotros ha trabajado en otra empresa haciendo labores en altura.
Nunca he tenido un llamado de atención por incumplimiento en seguridad, ¿de acuerdo? Entonces de aquí yo puedo sacar que en el tema de actitud no había ningún problema, ¿correcto? O sea, la actitud del trabajador no me mostraba que realmente él esté en contra de la seguridad, así que por ahí no van mis causas. El trabajador hace una semana solicitó a la empresa un adelanto de 2 meses de salario por temas personales. Aguanta, ingeniero, ¿esto por qué lo estamos considerando? ¿Eso qué tiene que ver con la seguridad? Sí tiene que ver. El estado mental o el estado psicológico de un trabajador influye también en su desempeño en el trabajo, más cuando se trata de actividades de alto riesgo. Entonces, siempre hay que estar alerta, atentos de cómo está el trabajador, porque puede ser que tengas un trabajador que tiene realmente problemas graves, no se concentra en la actividad y puede ocurrir el accidente. O peor aún, no se concentra en la actividad y por su descuido se accidentan sus compañeros. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto, detectar tempranamente a sus trabajadores. Es muy similar a, no es igual obviamente, pero es muy similar a cuando tienes un trabajador que llega en estado etílico. No lo vas a mandar a trabajar, ¿cierto? Tienes ahí tus reservas con ese trabajador, porque no lo puedes exponer a riesgo. De la misma manera, entonces, aquí con su estado de salud mental. Hay que verificar si tiene algún tipo de problema dentro de lo posible, porque no siempre se puede saber exactamente qué piensa un trabajador, pero dentro de lo posible, brindar esa confianza o facilidad para que el trabajador pueda abrirse con nosotros y explicarnos si tiene algún tipo de inconveniente o problema. El trabajador no cuenta con certificado de estudios técnicos. Entonces, de repente, en su parte de formación y educación, el trabajador no está completamente apto para hacer la actividad. Examen médico vigente. Ah, ok. En el tema de salud física, está bien, porque dice que no hay ninguna restricción. O sea, físicamente él sí podía hacerlo. Pero aquí noto que para la parte de formación y experiencia, y probablemente salud mental, como que había alguna deficiencia. Bien. Luego los factores de trabajo. Los factores de trabajo son condiciones y circunstancias relacionadas con el entorno laboral, las cuales también han contribuido a la ocurrencia de accidentes. El factor personal tiene que ver con la característica de la persona. El factor de trabajo tiene que ver con el entorno con el entorno prácticamente de la actividad. El diseño del lugar de trabajo, disponibilidad y el estado del equipo, prácticas de seguridad que se hayan implementado, comunicación interna, la cultura de seguridad que se haya fomentado al trabajador. Eso vienen a ser algunos factores de trabajo. Bien. Y por ejemplo, tenemos como un factor de trabajo que la escalera está en muy mal estado, estaba muy antigua. Entonces, el diseño del lugar de trabajo de repente no era el apropiado. No se encontraba presente el prevencionista de riesgos. Era una actividad de alto riesgo y por algún motivo el prevencionista no estuvo. Entonces, también contribuyó a que no hubiera un control sobre ese trabajador, si no su ATS, etcétera. O asegurarse que realmente estaba apto para hacer la actividad, ¿no? No se contaba con una orden de trabajo. Claro, habíamos notado en la línea de tiempo que esta actividad fue improvisada, ¿cierto? No se tenía debidamente planificado cómo hacerlo. No se realizó la adquisición de equipos para trabajos en altura. Fíjate que aquí estamos identificando que le pedimos al trabajador que cumpla con seguridad, pero no lo hemos documentado y no tenemos los medios para que él pueda trabajar de esa forma. Entonces también estamos incurriendo en una falla en el factor de trabajo. No se cuenta con programa de capacitaciones para trabajos en altura. Nuevamente, insistimos de que aquí falla el programa de actividades. Con todos estos factores que ya hemos identificado, pasamos a identificar las faltas de control. Aquí es donde yo necesito llegar con mi investigación de accidentes. Yo no me puedo quedar en mis actos y condiciones o solamente en mis factores personales y de trabajo, en mi famoso exceso de confianza que suele ir en factores personales. Aquí yo tengo que identificar por qué se dio eso. Aquí, por ejemplo, yo tengo que hubo una falla en el programa de inspecciones de ambientes. No identifiqué correctamente o no se hizo correctamente la inspección de los ambientes para asegurar que estuvieran en óptimas condiciones para hacer la actividad. Falla en el programa de capacitaciones. No he considerado trabajo en altura. Yo he fallado formando al trabajador para que realmente sepa cómo actuar en ese tipo de actividades. Falla en el programa de inspección de actividades. Mi prevencionista tenía que haber estado y no lo estuvo. Entonces, también estoy considerándolo esto como una falta de control. Ejemplos de algunas faltas que podrían haber. Una vez que ya identifiqué esto, ya llegué a mi causa raíz, ahí podría decir que culminé mi investigación. Ahora la siguiente parte, lo que sigue, es establecer mis acciones de mejora. En base a lo que he identificado, tengo que saber cómo lo voy a corregir, cómo lo voy a mejorar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, primero, reinducción al personal respecto a la prevención de riesgos, actualizar mis procedimientos de trabajo y mi matriz hiper, gestionar la adquisición de equipos anticaídas y capacitar al personal respecto a trabajos en altura. He establecido qué acciones voy a hacer
para justamente evitar que ocurran más accidentes. Luego, posteriormente, tendré que implementarlos debidamente y así estaría dando por finalizado mi investigación de accidentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esa manera es como se realiza la investigación, a grosso modo. Todo lo que yo te he explicado aquí en una clase, yo lo explico en el curso en 6 clases, imagínate. Entonces aquí he corrido bastante. Hay cosas que simplemente te las he definido y no he ahondado mucho más. Si te logras escribir el curso, tienes el tiempo, la disponibilidad, ahí puedo tocarlo con mucho más detalle para que entiendas mejor cada una de estas etapas. Bien, te lo dejo ahí también para que lo pienses. Por último, aquí te dejo en la tabla de sanciones de la SUNAFIL. Esto está en UITES, una UIT que vale a 5.100 soles, 5.150, no me acuerdo bien, respecto a las sanciones que puede haber la SUNAFIL en caso de infracciones en seguridad. Las infracciones lo ponen dependiendo si eres una micro o pequeña empresa o de plano no eres MIPE, esto tiene que ver con tu nivel de ingresos, y la cantidad de trabajadores que cuenten en tu organización. Y también, claro, la gravedad de la infracción, si es una infracción leve, grave o muy grave, ¿de acuerdo? Dependiendo de eso es que te pondrán las sanciones correspondientes. Una infracción es leve toda vez que involucre en algún tipo de observación que te puedan encontrar que no afecte directamente la integridad de un trabajador, ¿de acuerdo? Digamos, digamos que yo encuentro falta de orden y limpieza, digamos que yo encuentro, por ejemplo, ¿no? No sé, como que llegan a una oficina y encuentran que hay archivadores por el piso, por ejemplo, que alguien puede tropezarse y puede caerse a nivel de suelo. ¿Puede lesionarse? Sí. ¿De consideración? Probablemente no. Muy probable que no. Entonces, lo consideran como si fuera una infracción leve. O algún otro tipo de incumplimiento que simplemente tenga que ver con documentos, pero que no hay una exposición inminente al riesgo de la persona. Por otro lado, están las infracciones graves, que tiene que ver, por ejemplo, con falta de orden y limpieza que sí implique un riesgo inminente a la integridad de la persona. El no informar los accidentes de trabajo e incidentes peligrosos o no llevar a cabo la investigación del accidente o del incidente te puede ser acreedor de una infracción grave. No llevar a cabo tu evaluación de riesgos, no contar con tu EMO, no comunicar los resultados, también es una infracción grave. Incumplimiento con la documentación y los registros obligatorios, también infracción grave. Incumplir con tu plan de seguridad, tienes un plan y no lo has ejecutado, infracción grave. No cumplir con tus capacitaciones, tus 4 mínimas al año, también. Incumplimiento de las disposiciones que derivan a riesgos graves a la seguridad y salud. No contar con medidas para primeros auxilios, lucha contra incendios, es decir, no tener extintores, no tener botiquines. No contar con representantes de los trabajadores, o sea, no elegir a tu comité. Y no contar con pólizas CTR, si es que estás aplicado, infracción grave. Aquí te dejo algunos ejemplos de lo que son fallas a disposiciones de seguridad que exponen a un trabajador en inminente riesgo, ¿no? Obviamente todo esto es sancionado como una infracción grave. Y aquí lo que puedes ver como falta, orden y limpieza, que puede desencadenar un accidente, una lesión grave a un trabajador, ¿no? Estos son algunos ejemplos de infracciones graves. Y por último, las infracciones muy graves, que tenemos incumplimiento a las normativas respecto al embarazo, la lactancia o aquellos que afecten a los trabajadores con discapacidad o a los menores de edad, también se considera como una infracción muy grave. Ten en cuenta tener tu hiper para personas discapacitadas. Designar trabajadores a puestos a los que no son compatibles, derivando en riesgos graves. Lo que te decía, tienes un trabajador observado para trabajo en altura y tú igual lo mandas a hacer trabajo en altura y te encuentran, infracción muy grave. No cumplir con la confidencialidad de los exámenes médicos, lo que te hablaba en la clase anterior. Te llegó todo el lejo completo. Tú solamente necesitas el certificado de aptitud y el resto, bórralo, mándalo al médico, lo que sea, pero no debe estar en tu poder, ni se lo puedes mandar a nadie más, ¿de acuerdo? Solamente debería contar el médico. Superar los límites de exposición a agentes contaminantes, no tener un sistema de gestión de seguridad, no contar con tu reglamento interno de seguridad, incumplimiento de las disposiciones que ocasionaron un accidente. Es decir, toda vez que te ocurra un accidente, dependiendo si es insubsanable la observación, te van a colocar una infracción muy grave. Y por último, las obstrucciones a la labor inspectora. Llega el inspector, te toca la puerta, somos una FIL, no, acá no hay empresa. No, es que usted no puede pasar porque no ha separado cita. No, es que el dueño no está y como no está, yo no puedo dejarle pasar, ¿no?
no, estamos remodelando, no hay nadie aquí, no lo dejas pasar, listo, infracción muy grave. O ya lo dejaste pasar y te empieza a pedir cosas y tú no le quieres dar. Muestra su plan de seguridad. No, yo no sé dónde está. No, es que eso tienen que autorizarme para entregarle. No es que yo no le puedo dar porque yo no lo conozco a usted. O te piden que traigas al comité y tú le niegas. No, es que están trabajando. Déjalos trabajar porque tienen que trabajar, ¿no? No pueden venir. Ah, vamos a clausurar este local, ¿no? Y al día siguiente tú vas, igual vuelves a asistir, igual lo abres todo. También, otra infracción muy grave. O de plano amenazar a los inspectores, ¿no? O coaccionarlo de alguna manera. No, que yo te voy a pegar, tú no conoces quién es mi familia, yo tengo mis contactos, yo pago tu sueldo, cosas así, ya listo. Infracción muy grave de frente. Entonces, estas son algunas situaciones que pueden desencadenar una infracción muy grave a un empleador. ¿De acuerdo? Bien. No te olvides también que existe, aparte de esto, una responsabilidad penal en caso de accidentes. Según el decreto de urgencia 044-2019, aprobado en diciembre de 2019, se modificó el artículo 168A del Código Penal. Actualmente, si tú infringes la ley de seguridad, te puede caer entre 1 a 4 años de prisión. Obviamente, esto es para empleadores. Si ocurre la muerte de un trabajador, sea tuyo o sea de un tercero, y fue por inobservancia en seguridad, no cumpliste con dar las medidas de seguridad, puede haber prisión mínimo 4, máximo 8 años de prisión. Y si no fallece, sino que tiene una lesión grave, 3 a 6 años de prisión. Y ya el año pasado se ha dado un precedente, se sentenció a un empleador a prisión justamente porque uno de sus trabajadores, bueno, era trabajador, sino que no tenía contrato, estaba con recibo por honorario, un tercero casi. Entonces, falleció en realidad como parte de su propia imprudencia, en realidad sí falleció por su propia imprudencia, pero eso no exime que el mismo empleador también haya cometido inobservancias en seguridad y por ese motivo es que terminan determinando que él tiene la responsabilidad. No, si no recuerdo mal el caso, es que era un trabajador que era una empresa de lavadoras industriales, creo, en el cual este muchacho, el accidentado, lo que hacía era colocar su casaca en las cajas eléctricas, de las lavadoras. Iba y las colgaba ahí, a pesar de que la empresa determinó que habían lockers para eso, pero fue y lo colocó donde él quiso, acabó su turno, fue a agarrar su casaca y sufrió una descarga eléctrica y fallece. Entonces el empleador dice, no, yo no le mandé que hiciera eso, no, eso es una imprudencia de él, ahí tiene lockers, ya le hemos llamado la atención antes, ya, ok. Primero, ¿dónde está el hiper del trabajador? Y la evidencia de que le entregaste un hiper. Segundo, ¿dónde están sus EPPs? ¿Por qué él se ha ido a trabajar sin EPPs? ¿O qué EPPs le entregas tú entonces al trabajador? Tercero, ¿por qué esa caja eléctrica estaba al descubierto? ¿Y por qué no estaba señalizada? Cuarto, ¿por qué las lavadoras las encontramos aquí en la inspección en mal estado? Y así. Entonces, se determinó de que efectivamente por parte del empleador no había medida preventiva en seguridad. Y por ese motivo termina pues sentenciando de esa manera. Entonces, tengan bastante cuidado, recuerden siempre, siempre el tema de la prevención primero, no esperemos a que nos ocurra algún accidente de consideración para recién pensar en actuar con seguridad. Los accidentes pueden llegar a evitarse en su gran mayoría, o al menos en su intensidad o en su severidad, pero para ello pues hay que estar bastante alerta y hay que ser bastante incisivos en el tema de difusión, en el tema de la seguridad, acostumbrarlo sobre todo al trabajador. Si en algún momento tengo la oportunidad de poder abrir el curso de seguridad basada en el comportamiento, que todavía no lo he considerado bien porque estoy esperando algo en particular todavía dentro de mi centro laboral, eh, me gustaría poder abrirlo y explicarte un poquito más el tema de lo que significa fomentar las buenas prácticas en seguridad, ¿no? Que creo que es un tema bastante importante y que asegura realmente que un trabajador actúe de forma más segura. Bien, con eso entonces estoy llegando ahora sí al final de la clase del día de hoy, esperando pues que te haya gustado, que hayas este, disfrutado todo el conocimiento que hemos compartido aquí en la clase, agradeciendo mucho a ITEC también. Espero que si tienes la posibilidad también puedas acceder a tu certificado, que haya salido bien en tu examen y que puedas acceder a tu certificado, que te garantizo que te va a dar cierta ventaja, ¿no? Cuando tengas que postular algún puesto, ¿no? Nunca está de más contar con un certificado que te sume horas de formación,
justamente para tu perfil profesional. Bien. Aldo me pregunta quién se va a la cárcel. Claro, es el empleador. Recuerda el principio de responsabilidad. El empleador es quien asume toda sanción en caso de accidente o daño al trabajador. En este caso, sería el dueño, el gerente general. Entonces, sí, él es el que ha ido a prisión. Yo recuerdo, y por ahí como para compartirles parte de mi experiencia, recuerdo que cuando yo recién empecé a trabajar, al año de empezar a trabajar, ocurre este accidente fatal y ya para ese tiempo todavía no salía este último decreto de urgencia, pero para ese tiempo sí todavía, también habían sanciones con prisión a los empleadores que incumplieran en seguridad. Entonces, recuerdo mucho que mi empleador, que era mi jefe directo, el gerente, ¿no? El gerente de la empresa, estaba bastante preocupada sobre lo que iba a pasar, ¿no? Sobre lo que iba a pasar, sobre qué tanta responsabilidad iban a tener ellos. Y estaba preocupada sobre todo porque sí habían actuado con seguridad, o sea, al personal se le había entregado de todo, se le habían hecho capacitaciones, se tenía área de seguridad, se hacían reuniones periódicas con los jefes de área para que realmente se actúe con seguridad. Se les indicó incontables veces que si tenían que priorizar entre avanzar con producción o tomarse cierto tiempo e implementar mejores medidas en seguridad, tenían que hacerlo para evitar accidentes, para evitar penalidades por parte del empleador también. Y desafortunadamente en este caso no les llegó del todo bien el mensaje o simplemente, no sé, se descuidaron o se confiaron, como se suele decir, y pues el evento ocurre el accidente fatal, fallece un joven, bastante joven, era más joven que yo incluso, recién tenía sus 19 cumplidos, ponte más o menos, y bueno, ocurre y el empleador obviamente está bastante preocupado, lo recuerdo bastante bien porque participé en la investigación y está bastante preocupado sobre lo que iba a pasar, ¿no? Afortunadamente, sanciones de ese tipo, ¿no? De prisión al empleador no llegan a haber. Sí hubo una sanción económica bastante grande, a pesar de haber sustentado, como te dije, con más de 200 hojas, que se hizo labor preventiva, pero igual hubo 4 puntos importantísimos que no recuerdo muy bien a detalle sobre el informe de Sunafil, por el cual nos pusieron sanciones graves, graves, muy graves. Uno de ellos, por ejemplo, creo que lo comenté en una de las clases, fue que la HIPER no consideraba la evaluación de riesgo puro, solamente riesgo residual. Yo recién entraba. Otro de ellos era que justamente la misma HIPER no consideraron bien el tema de uno de los riesgos que estaba identificado, que por lo que llegó a ocurrir el accidente. No estaba del todo claro, no estaba bien identificado. Otro era el tema de la difusión del hiper y de los procedimientos de trabajo. Había otro relacionado con, no lo recuerdo bien, pero eran 4. Lo que sí recuerdo que eran 4 o 5 más o menos. En el cual Sunafil determina, esa parte sí lo recuerdo bien, que debido a que lo que ocurrió fue el fallecimiento del trabajador, no había punto de apelación porque no había forma de subsanar. Es decir, el trabajador estaba lesionado, el trabajador había fallecido y nada de lo que hiciéramos iba a hacer que él recupere la vida y por tal motivo la sanción era insubsanable y aplicaba la sanción de forma inmediata. La sanción sí fue grave, fue muy grave, sumaron como 4 muy graves y no tenemos tan poquita cantidad de trabajadores. Entonces sí, la sanción fue bastante, bastante alta y bueno, nos sirvió también en parte para nosotros tomar mucha más fuerza en lo que es la prevención y el tema de seguridad, ¿no? Se empezó a hacer mucho más incisivo, más capacitaciones, más rigurosos con las inspecciones para justamente evitar este tipo de eventos que se vuelvan a ocurrir, que afortunadamente ya no han vuelto a ocurrir, ¿no? Afortunadamente. Y esperemos que se mantenga así, pero siempre hay que estar al pendiente. No podemos confiarnos en tema de seguridad, sobre todo cuando tenemos una actividad de alto riesgo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta hasta este punto? Creo que he hablado mucho y no les he dejado que pregunten. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta sobre lo que es accidente, sobre la investigación? ¿Algo que quieran preguntar? O de repente quieren inscribirse al siguiente curso y ahí me están guardando todas sus preguntas. Me ha encantado. Encantado de poder responderlas ahí. ¿Nadie? Todo quedó claro hasta aquí. Dígame, ¿les ha gustado el curso? De repente no, ingeniero, no le entendí nada. Bien. Si no hubiera preguntas, sí, muy bien. Ok. Listo. Te nombraron como parte del comité de seguridad. Felicitaciones, estimado Aldo. No te olvides siempre asegurar de que se hagan tus reuniones periódicas. Este,
y que se cumplan pues, justamente lo que habíamos visto en el tema 2, ¿no? Sus puntos son bastante importantes para poder dar buen cumplimiento al tema de lo que son las funciones tuyas como comité. Bien, para, para